35 minutos pasan de las 9 de la mañana, momento de la tapadita semanal. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos martes, buen martes para todos y para todas, ya que estamos, ¿no? Por favor. Me están enseñando. Por favor. Pero hemos jugado, pero no jugaba tan bien como Marcet, ¿no? Que ese sí era qué jugador, era buen lateral. Contra la raya. Despegadísimo el hombre. Bueno, y hablando del tema, no estamos en Bolivia, pero nos fuimos a Perú de nuevo, virtualmente, por las dudas, porque no nos daba el presupuesto esta vez para volver a ir a Perú. Nos fuimos virtualmente a Perú para seguir con un caso que ha generado, que no quedó muerto, sino que acá en Uruguay no se le ha dado más difusión. Estamos atrás de información y es vinculado a la imputación que tiene en Perú el economista Eduardo H. por lavado de activos, ¿no? Por la causa Odebrecht. Recordemos que él fue uno de los imputados en esta causa, por la Fiscalía peruana, ya está imputado ya, ahora tiene que ir a declarar, porque se comprobó que se utilizó la banca privada de Andorra en Uruguay, la filial que presidía Eduardo H., para el pago de coimas de funcionarios peruanos, millones de dólares de coimas, para obras que terminó realizando Odebrecht en Perú, ¿no? ¿Y qué es lo importante? De hecho, perdón, Eduardo, ¿Sí? Eduardo H. que ya designó también su defensa en Perú. Eduardo H., que ya designó su defensa de Perú, también tiene defensa acá en Uruguay. Ah, bien. ¿Y qué es lo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que obtuvimos? ¿No? Es un documento del Banco Central del Uruguay. Sí. El Banco Central, cuando comenzó sus operaciones en el año 2004, la banca privada de Andorra en Uruguay, le hace una serie de exigencias, y allí es que, bueno, la banca privada de Andorra supuestamente presenta todas esas exigencias. Algunas de ellas eran vinculadas a todo el tema de los controles sobre el lavado de activos, sobre quiénes eran sus clientes, y también sobre la prevención de que ese dinero no proveniera de lugares sucios, por así decirlo, como de última terminó pasando, ¿no? Y se terminó comprobando que en realidad venía de una fachada de Odebrecht, ¿no? Se giraba a través de Odebrecht, banca privada Andorra, Montevideo hacia unas islas en el Caribe, donde había dos bancos, también offshore, que se utilizaban como pantalla para el pago de esas coimas a funcionarios peruanos. ¿Y qué es lo nuevo? Que este expediente, esta resolución del Banco Central, que en realidad el Banco Central, cuando comienza la banca privada Andorra a funcionar, primero lo observa, le dice, no estás cumpliendo con la legislación de control de lavado de activos. Sí. Eso en el año 2007. Como sigue la banca privada de Andorra operando de esa forma irregular en cuanto a todo el tema de la prevención del lavado de activos, ahí lo vuelve a observar y le inicia una investigación. Y hay dos o tres datos interesantes. Primero que nada, de los estados contables de la banca privada de Andorra que nos proporcionó, esta documentación que nos proporcionó oficialmente el Banco Central del Uruguay. Hicimos un pedido y el Banco Central del Uruguay nos proporcionó esta información, los estados contables de la banca privada de Andorra durante su actividad en Uruguay. Y una cosa que llama la atención de esos estados contables es que tanto los depósitos como los créditos prácticamente se concentraban en 10 clientes. O sea, casi el 100% se concentraban en 10 clientes. No es que tuviera una cartera amplia de clientes, ¿tá? Entonces eso ya llama un poco la atención, ¿no? Eso es el primer llamado de atención. Y lo otro, cuando empieza la inspección específica sobre el lavado de activos realizada por el Banco Central, ¿no? Sobre la banca privada de Andorra, y que este es un documento muy importante para la Fiscalía de Perú. ¿Por qué es un documento importante? Porque, ustedes están viendo ahí en pantalla la copia del documento, el Banco Central detecta incumplimientos muy graves de la banca privada de Andorra en Uruguay respecto al lavado de activos. ¿Y qué incumplimientos? Por ejemplo, que no tenía ni estrategia ni política en relación al lavado de activos, de dinero, ni tampoco tenía un código de conductas.
que si bien tenía, dice ahí, un manual para combatir el lavado de dinero, no se definía ahí qué era el lavado de dinero, ¿tá? Tampoco realizaban, dice en el documento del Banco Central, que tampoco se realizaban el control de las listas obligatorias por ley que vos tenés que hacer. ¿Tá? Muy laxo todo, digamos. Exacto, muy laxo. No tenía identificados los riesgos ni los procedimientos para el tema del lavado de activos. Y una cosa interesante y clave, y acá es que viene la parte que podría estar, que le va a servir más a la Fiscalía de Perú, es que los clientes que venían referenciados de la banca privada de Andorra, o sea, de la casa matriz oficial eran considerados como clientes de primera y de cero riesgo. ¿Tá? O sea, la banca privada de Andorra le referenciaba a un cliente, bueno, ni siquiera se prende ninguna luz, ninguna alarma, es un muy buen cliente. Es VIP. Claro, en realidad, y eran 10 los VIP, pero era justamente parte de ese acuerdo que había hecho la banca privada de Andorra con Odebrecht. ¿tá? Estaba bastante bien armada la estructura para evitar llamar la atención. Para evitar llamar la atención, pero el Banco Central se empezó a dar cuenta de esta operativa. ¿tá? Y entonces, ¿qué hacía la banca privada de Andorra, filial Uruguay? Bueno, me lo manda la banca privada de Andorra de allá de Andorra, ni lo analizo, claro. Es un cliente, automáticamente se lo calificaba como de bajo riesgo. ¿tá? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Era que la banca privada de Andorra estaba aprovechando la filial uruguaya, ¿tá? para caratular de bajo riesgo a todos los posibles clientes justamente riesgosos que podía tener para el tema de lavado de activos. De hecho, se terminó comprobando después que prácticamente la banca privada Andorra Uruguay fue utilizada por clientes que en realidad terminaron después investigados por el pagado de coimas a funcionarios de distintos gobiernos de la región, como el caso de Odebrecht, ¿no? que terminó pagando en 12 países de América Latina y el Caribe coimas para, bueno, justamente Perú es donde nos centramos más la atención, ¿no? O sea, no se definía ni siquiera el perfil del cliente, ni se le pedían sus datos básicos identificatorios. Esto lo dice el Banco Central del Uruguay sobre la banca privada Andorra Uruguay. ¿tá? Se detectó que en algunos casos ni siquiera había contratos de apertura de las cuentas, ¿tá? no había verificación de domicilio, ¿tá? y no había registro de firmas de la referencia de la casa matriz. Cosa en 2008 recontra básica, recontra obligatoria. 2009 estamos hablando. De 2009. Entonces, ahora, Eduardo, esto es un informe posterior que hace el Banco Central. No, este es un informe de ese año. De ese año, ok. En el año, o sea, 2006, 2017, 2008, le empiezan a intimar, estás incumpliendo la norma de lavado, okay. Y cuando ven que la banca privada Andorra Uruguay no toma ninguna medida, el Banco Central le pone la lupa y le hace una inspección in situ y empieza a detectar toda esta serie de anomalías. La banca termina cerrando cuando 2010, 2011. Bueno, y ahí viene un dato interesante, en 2011. ¿Y por qué? Antes quería cerrar, entre las otras cuestiones que le encuentran, es que los funcionarios de la banca privada de Andorra carecían de la debida diligencia para controlar el lavado de activos. O sea, no solo vos como institución no controlabas a tus clientes, sino que dice la resolución del Banco Central, ojo, porque ni tus propios funcionarios están actuando con la debida diligencia para detectar un posible lavado de activos. Porque una cosa es que la organización financiera, bueno, no tenga normas antilavado, y otra es que vos como funcionario claro. Che, a ver, esta transferencia de $500.000 es sospechosa, la voy a reportar. No, ni siquiera tenía eso. ¿Y por qué le importa este documento a la Fiscalía de Perú? Porque Eduardo H. era el presidente. Claro, a eso iba, te quería consultar. Alguien que sea responsable, o el presidente, o un gerente, o algo, tenía que saber estas cosas. Exacto, porque H puede esgrimir, de hecho, desconocimiento en cuanto a que parte de la operativa de la banca era destinada para el pago de estas coimas, pero él como presidente de la banca privada de Andorra Uruguay no puede argumentar que desconocía toda esta serie de incumplimientos sobre el lavado de activos que estaba haciendo el banco que él presidía, la filial del banco que él presidía en Uruguay. Además el Banco Central te caía y te remarcaba esto. Por eso es que la Fiscalía de Perú considera este documento
muy importante. Por eso es que él allá está imputado como coautor del delito de lavado de activos, ¿tá? Por las omisiones que le corresponden en la falta de contralor. Y lo que vos me preguntabas, si era interesante, ¿por qué en 2011 recién la banca privada de Andorra, filial uruguaya, termina cerrando? Porque el informe del Banco Central es del 2009. Sí. El Banco Central se toma casi 2 años, en realidad 1 año y medio, para imponer la sanción económica, que es 30.000 unidades indexadas, es mínimo, Sí, claro. ¿tá? No es nada. ¿Tá? La banca privada de Andorra recibe en el 2010 este informe y como ve que se están prendiendo todas las alarmas, luces rojas, dice 2011 nos vamos. ¿Tá? Es lo que pasa, una institución cuando ve que la están controlando y no quiere que la controlen, lo que dice nos vamos. Y el trabajo sucio, digamos, ya estaba hecho. Y bueno, parte del trabajo ya estaba realizado porque ya había sido utilizada la banca privada de Andorra para esa triangulación, banca privada de Andorra, filial uruguaya, Sí. para esa triangulación de los dineros, ¿tá? De la constructora Odebrecht, que pagó en diferentes países de América Latina. Y lo que quiero decir, y esto es información del Banco Central que nos proporcionó, ¿tá? Que nos mandaron copia del 2004 al 2011 de los reportes, donde dice que el señor Eduardo H. fue presidente desde el inicio, o sea, desde el 2004 hasta el fin del ejercicio 2010, cuando la entidad informó su intención de cesar las actividades. ¿Cuándo informa la entidad su intención de cesar las actividades? Cuando el Banco Central le cae con la multa y le dice: estás incumpliendo esto sobre el lavado de activos, no hace operaciones, no reportar las operaciones sospechosas. O sea, le observa este montón de cuestiones, ¿tá? Y ahí es que la banca privada de Andorra Uruguay dice nos vamos. ¿Y acá en nuestro país no se sigue investigando? ¿Eso no se siguió investigando después del 2011? Porque más allá de la multa parece, ¿no? Parecen movimientos bastante extraños como para no seguir una investigación. Bueno, hubo en su momento una investigación, pero se concluyó en que no había elementos como para en aquel momento procesar o pedir el procesamiento, porque era por el código viejo, a ninguna persona. Quizá con estos datos nuevos que se están conociendo, con esta información nueva de la Fiscalía de Perú, ¿tá? Y con estos datos, que esta información fue remitida en su momento, ¿tá? A la justicia uruguaya. Uh-huh. Eso nos informó el propio Banco Central, ¿tá? Que esta propia información fue remitida, ¿tá? El Poder Judicial de Uruguay solicitó al Banco Central que se le proporcionara información requerida a través de la Cooperación Jurídica Internacional sobre Banca Privada de Andorra, Uruguay, la cual fue proporcionada según lo requerido. El pedido judicial no incluyó información sobre actuaciones de supervisión realizada por la Superintendencia de Servicios Financieros de Banca Privada de Andorra, Uruguay. O sea, este informe que estamos viendo no fue remitido a la justicia, ¿tá? Y solamente pueden ser proporcionados este informe a la justicia si un juez penal de Uruguay dispone el levantamiento secreto si no es privado, de estas actuaciones. Claro. Si no, esto es exactamente. Claro. Pero bueno, esto es lo que nos informaron desde el Banco Central del Uruguay cuando pensamos a profundizar la investigación en Uruguay respecto a la actuación de la banca privada de Andorra, filial uruguaya, presidida entre el 2004 y el 2011 por el economista Eduardo H. Información que, según lo que hemos podido hablar con la Fiscalía de Perú, van a estar solicitando esta información porque consideran relevante que este documento pase a integrar parte de la causa que se sustancia en la Fiscalía de Perú respecto a la imputación a Eduardo H. y a otras personas, ¿no? Que están investigadas por lavado de activos en Perú en relación al... O sea, hay dos investigaciones. Por un lado se investiga el pago de las coimas propiamente dicha, donde están involucrados funcionarios del gobierno peruano, expresidentes y funcionarios de menor rango, y por el otro lado se investiga justamente, el origen de estos fondos. Las transferencias ahí. Si estos fondos fueron de origen ilícito, quiere decir que hubo un blanqueo de capitales y quiere decir que hubo responsabilidad de quienes llevaban adelante la entidad financiera, en este caso en Uruguay, para permitir
ese ingreso de ese dinero ilícito al sistema formal para el pago de coimas. Entonces, eso es lo que, por eso es, por un lado, sobornos a los funcionarios peruanos y a los responsables de la entidad financiera en Uruguay, lavado de activos como coautores o como autores, ¿no? Bien, todos estos documentos van a estar colgados ahora en minutos también en la web de M24. ¿Tenés previsto viajar a Perú de vuelta? Digo, porque ya tenés un sponsor. Ya tengo un sponsor, sí. El bolsillo de Eduardo Preve no banca otro viaje a Perú. Estuve averiguando para ir a Santa Cruz de la Sierra, pero salía casi $1.000 ese pasaje. Y la verdad que, como es mucho más barato Perú, Lima, pero tenemos previsto ir, sí, a Perú de vuelta cuando le toque declarar a Eduardo H. Ahí vamos a ir con el sponsor de EP. Después algún día averiguarán. Bueno, ¿quién es el EP? Muy bueno. EP, ese es el sponsor que nos financió el viaje. Digo, no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo, EP. Y hablando de sponsor, ¿no? Porque bueno, justamente la semana pasada trajo un poco de coletazos la información vinculada al contrato del licenciado Orlando Pettinati con Antel por $60.000 por año. Al rato que nos fuimos de la radio. Me encanta tu humildad, un poco de coletazos, ¿no? Creo que fue tendencia en redes sociales. No, porque nos llamó la atención que nos fuimos a las 10 de la mañana de la radio y 1:30, 2. Claro. Ya estaba el spot. Habían colgado en la red de Antel el spot con el paraguas. Con el paraguas. Abriendo el paraguas que, claro. Que no se había publicado en esos 6 meses ya de contrato vencido por parte de Antel, ¿no? Pero el tema interesante es que un director de Antel planteó respecto al contrato con Pettinati la posibilidad de rescindir el contrato. ¿Y en base a qué? En base a el artículo 8 del contrato firmado con Pettinati, que lo quiero leer textual, ¿no? Para no equivocarme, y el artículo 8 dice, bueno, sí, ya llega el artículo 8, lo tenía acá a mano, pero bueno, con tantos mensajes que han llegado en estos segundos, el artículo 8 dice lo siguiente. Ahí te lo trae ahí, ¿no? Al final, dice, sí lo tiene. Acá, bueno, pero acá lo encontré, gracias. Muy bien, Enzo, muchas gracias. El artículo 8 del contrato firmado con Pettinati dice: la figura, o sea, en este caso Orlando Pettinati, deberá abstenerse de actuar y o proporcionar una imagen que cause o pudiere causar perjuicio a la imagen corporativa o institucional de Antel, la reputación de los productos y servicios o marcas de Antel. En tal sentido, y a vía de ejemplo, se entienden como conductas comprendidas en esta causal, sin limitarse a ello, las siguientes: a. Cualquier conducta legal, antirreglamentaria, contraria a la moral o a las buenas costumbres. B. Cualquier expresión de índole política o religiosa. C. Manifestaciones contrarias a derechos consagrados por la normativa vigente, o acciones relacionadas con consignas o movimientos públicos, entre otros. Y uno de los directores de Antel, Daniel La Rosa, entiende, y lo planteó ya en 2 oportunidades, una cuando se firmó el contrato y otra hace un mes, que en realidad Pettinati como marca, como figura de Antel, incumple 2 cláusulas del artículo 8 del contrato firmado con él. Uno es respecto a, que ha hecho comentarios contra la Antel Arena, que es justamente una marca registrada de Antel. Entonces ellos entienden, La Rosa entiende que Pettinati ha hecho críticas destructivas hacia el Antel Arena, y entonces por lo tanto estaría incumpliendo o violando esta cláusula del contrato. Y también entiende La Rosa que como Pettinati realiza expresiones políticas de forma casi permanente en su programa, de hecho anoche le hicieron una entrevista en La Nación Más donde también hizo expresiones políticas, entiende La Rosa que Pettinati está incumpliendo con la cláusula 8 del contrato. Y hasta podría incluir ahí lo religioso también, ¿no?
No sé si... Bueno, pero él creo que no hace comentarios a veces suele. De tipo religioso. Lo que sí es importante mencionar que esto se aplica cuando vos firmás un contrato con Antel y cuando vos sos figura de Antel. Claro. Eso no implica que Antel pueda pautar en cualquier programa que sea político. Sí, claro. O sea, eso es una cosa. Otra es, todos los contratos, esta cláusula está en todos los contratos con las figuras públicas de Antel, porque se entiende que Antel tiene un cuidado especial de la marca, ¿no? Entonces, bueno. Y la perlita, ¿no? Para cerrar, es que el contrato de Pettinati con Antel causó malestar en jurídica de Antel. Y uno dice, ¿por qué en jurídica de Antel? Bueno, porque jurídica de Antel fue la que batalló cuando Pettinati le hizo una demanda por 4 millones de pesos a Antel. Recordemos que Pettinati demandó a Antel en el 2016 porque había hecho como un preacuerdo para ser figura de Antel. Después, posteriormente, ese acuerdo se cayó. Pettinati entendió que Antel lo había perjudicado a él porque no le posibilitó hacer un acuerdo con otra compañía telefónica. Y entonces Pettinati entendió que le había perdido unos $100.000, y entonces le hizo juicio a Antel. Y ahí quien del otro lado estuvo batallando fue Jurídica Antel, que le termina ganando el juicio a Pettinati en última instancia, y entonces dedicó horas de esfuerzo, dedicó estudio, la Jurídica Antel, para que la justicia le diera la razón. Entonces, este contrato que termina firmando Antel con Pettinati, contratándolo ahora como figura pública, generó malestar en parte de la Jurídica Antel, porque entienden que ellos es como que, ¿no? Dice, lo que ellos ganaron en la cancha, después ahora lo perdieron en la liga, ¿no? Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene, sí. ¿Está cargado? Y va a venir cargado, polenta. Obvio. Muy bien, vamos arriba.